Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Como mencionamos en los videos anteriores, el sistema digestivo está compuesto por varias partes, en donde cada una de estas ejerce una función especial en el procesamiento de la comida, regulado por numerosos mecanismos nerviosos y hormonales. ¿Qué es lo que hace una persona comer? El hambre, pero no de cualquier comida. Siempre hay algo que deseamos más en un momento dependiendo del apetito. Los dientes están diseñados para masticar la comida. Los incisivos tienen acción de corte y los molares acción trituradora. Juntos tienen 25 y 100 kilogramos de fuerza. Debe ser por eso cuando nos mordemos la lengua duela tanto. Los músculos que ayudan a esto están inervados por la rama motora del quinto par craneal, que son movidos por núcleos en el tronco del encéfalo, y la activación de estos nos ayuda a que los movimientos de masticación sean rítmicos. Existe un reflejo masticatorio, que es activado por el bolo alimenticio en la boca, donde primero los músculos de la masticación se inhiben, lo que hace que la mandíbula baje. Después estos se activan para que se contraiga y la mandíbula suba. Esto se repetirá una y otra vez y así formará el movimiento de la masticación. Es muy importante la masticación para las frutas y los vegetales crudos, debido a que en su membrana tienen celulosa, que es indigerible, y para poder aprovechar sus nutrientes tenemos que romper esta membrana con los dientes. Además, para que las enzimas hagan su efecto y que la comida quede en partículas muy pequeñas que no lesionen el tubo digestivo y sea más fácil su paso a través de él. La deglución se divide en tres fases: la voluntaria, la faríngea y la esofágica. La voluntaria consiste en que cuando el alimento ya está lo suficientemente masticado, la lengua lo empuja hacia arriba y hacia atrás contra el paladar en sentido de la faringe. Después, la fase faríngea dura aproximadamente un segundo. Cuando la comida está en la parte posterior de la boca, se estimulan áreas epiteliales receptoras de la deglución, que están en la entrada de la faringe y los pilares amigdalinos. Estas envían una señal al encéfalo y comienza una serie de contracciones. Primero, el paladar blando se eleva para taponar las coanas y que el alimento no pase a la nariz. Segundo, los pliegues palatofaringios se acercan el uno al otro, dejando una hendidura que sirve como filtro para que solo pase el alimento que está listo para ser deglutido. Tercero, las cuerdas vocales se aproximan con firmeza y los músculos del cuello jalan. Esto para que la epiglotis se suba y cubra la entrada de la laringe. Cuarto, la laringe sube y hace la entrada del esófago hacia arriba y la amplía, y el esfínter esofágico superior se relaja. Mientras no estamos deglutiendo, este esfínter permanece fuertemente contraído para que no entre aire al esófago. Y quinto, todos los músculos de la faringe se contraen y forman una onda peristáltica que impulsa los alimentos hacia el esófago. Respecto al control nervioso, las zonas más sensibles se encuentran en los pilares. El impulso sube al encéfalo a través del tracto solitario, que llega al centro de la deglución en el bulbo y la región inferior en la protuberancia. El proceso de la deglución es casi un reflejo, y mientras el centro de la deglución está activo, el centro respiratorio está inhibido, y es por esto que cuando estamos tragando no podemos respirar. Ahora la fase esofágica. La función del esófago es pasar el alimento rápidamente al estómago. Esto lo hace por medio de ondas peristálticas, de las cuales hay dos. La primaria, que es una continuación de la contracción faríngea. Esta dura aproximadamente de 8 a 10 segundos. Si la persona está en posición vertical, es más rápida su llegada. En caso de que la onda peristáltica no logre mover hasta el estómago a la comida, se crea una onda secundaria y se completa hasta el vaciamiento completo del órgano. La faringe y el tercio superior del esófago tienen músculo estriado, por lo tanto están inervados por el glosofaringio y el vago, mientras los dos tercios inferiores es músculo liso y está inervada solamente por el vago. A pesar de que haya una sección en el nervio vago, el reflejo amientérico puede seguir estimulando las ondas peristálticas. El esfínter esofágico inferior, o también llamado esfínter gastroesofágico, mantiene una contracción tónica de 30 milímetros de mercurio. Cuando una onda alcanza el esfínter se produce una relajación.
Esta contracción ayuda al esófago a que no sea dañado por el jugo gástrico, y cuando el esfínter no se relaja de manera correcta, puede producir acalasia. El estómago tiene tres principales funciones motoras. La primera es el almacenamiento de la comida hasta que ésta pueda ser procesada por el duodeno y el resto. La segunda, la mezcla de los alimentos para la producción del quimo. Y la tercera, el vaciamiento lento del quimo desde el estómago al intestino delgado a un buen ritmo. Respecto a la anatomía, comienza con un esfínter llamado cardias. En la parte superior, el fondo gástrico, seguido por el cuerpo, donde podemos encontrar la curvatura mayor y la curvatura menor, y en la parte distal el antro pilórico, seguido del esfínter píloro. Ahora, hablando de almacenamiento, la comida entra al estómago. Aquí se va a encontrar en círculos concéntricos, donde el alimento más reciente está en el centro y el más antiguo en las paredes. Un reflejo vago-vagal hace que el tono de la pared se reduzca hasta alcanzar el límite de relajación gástrica completa, que es de 1.5 litros. Respecto a la mezcla y propulsión, el jugo digestivo es secretado por las glándulas gástricas en toda la pared, excepto en una estrecha banda en la curvatura menor. El contacto del alimento con la pared hacen que se empiece la secreción y las contracciones a un ritmo de 15 a 20 segundos cada una. Las ondas comienzan de acuerdo al ritmo eléctrico basal de la pared digestiva. A pesar de las fuertes ondas de constricción, el píloro es muy pequeño y pocos milímetros pueden pasar al duodeno con cada onda. También, cuando una onda peristáltica se acerca al píloro, se contrae y dificulta el vaciamiento. El anillo peristáltico más el retroceso por compresión llamado retropulsión constituyen el mejor mecanismo de mezcla. ¿Qué es el quimo? El quimo es el resultado de la mezcla de los alimentos más el jugo gástrico. El aspecto del quimo es de una pasta semilíquida y turbia. Las contracciones de hambre aparecen cuando no comemos nada durante horas y el estómago está vacío. Aparecen unas contracciones rítmicas del cuerpo que pueden hacerse más potentes y combinarse, y mantener una contracción sostenida que puede durar de 2 a 3 minutos. Son más fuertes en jóvenes, cuando las paredes están sanas. Aumentan cuando el azúcar es baja en el estómago. Después de 12 a 24 horas, las personas suelen experimentar retortijones de hambre. Durante inanición, hasta 2 o 4 días después de la última ingesta, van a suceder las contracciones más fuertes. Una vez que el estómago comenzó a vaciarse, inician unas contracciones más fuertes desde más arriba en el estómago, que crean una presión de 50 a 70 centímetros de agua, o sea, hasta 6 veces mayor que las contracciones habituales. Y de esta forma, las contracciones peristálticas, además de mezcla, van a ejercer una acción de bombeo para que el alimento pase al duodeno. Por esta razón, se le conoce como bomba pilórica. El píloro también contribuye en el control del vaciamiento gástrico. En el píloro, el músculo circular parietal es el doble que en el resto del estómago y normalmente mantiene contracción tónica. Por eso se le llama esfínter pilórico. Normalmente, la tonicidad del píloro sí permite el paso de líquidos y agua, pero no alimento hasta que ya esté completamente formado el quimo y tenga consistencia completamente líquida. Este también puede ser controlado por señales nerviosas y hormonales. Como estimulantes de vaciamiento tenemos el volumen alimentario, que no es tanto el volumen, sino la distensión de la pared que va a estimular los reflejos mientéricos, y también el efecto de la gastrina, debido a que ésta estimula la secreción y se estimula la bomba pilórica. El duodeno puede enviar una señal inhibitoria al estómago para decirle que no se vacíe. Esto lo hace por medio del sistema nervioso mientérico, los ganglios simpáticos y los vagos en menor medida. Esta estimulación causa que la bomba pilórica deje de impulsar y que el tono del esfínter pilórico aumente. Los factores son la distensión del duodeno, la irritación de la mucosa duodenal, ya que es muy sensible a esta y puede tener una respuesta muy rápida en menos de 30 segundos, la acidez del quimo, que si baja de 4 se va a inhibir su entrada hasta que el páncreas lo neutralice, la osmolaridad del quimo, la presencia de productos de degradación como las proteínas, debido a que la digestión de estas es más tardado, y al entrar al duodeno se ralentiza un poco el vaciado.
Así como estos factores ralentizan el vaciamiento gástrico, las grasas también pueden hacerlo, a través de la inhibición de la bomba pilórica y el aumento de la contracción en el esfínter. Esto debido a que la digestión de las grasas es la más lenta. Otros inhibidores son el péptido inhibidor gástrico en el duodeno y el péptido insulino dependiente de la glucosa. En los movimientos del intestino delgado también encontraremos contracciones de mezcla y propulsión. Primero hablaremos de las contracciones de mezcla. Con el roce del quimo en la pared del intestino, comienzan las contracciones concéntricas localizadas, que duran aproximadamente 1 minuto. Estas ondas generan una segmentación, que parece trozos de embutido. Esto es porque hay varias ondas al mismo tiempo, causado porque al terminar una va a comenzar otra nueva. Así se facilita la mezcla a lo largo de todo el tubo. La frecuencia de las ondas de segmentación depende de las ondas lentas de la pared. En condiciones de estimulación extrema, la segmentación puede ser de hasta 12 por minuto, mientras que en el ilion suele ser de 8 a 9 por minuto. La atropina hace que estas contracciones segmentarias se debiliten de manera notable. Ahora, en los movimientos propulsivos, las ondas peristálticas empujan el quimo en sentido anal a un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo, siendo más veloces en la parte proximal y más lentas en la parte distal. Por lo tanto, el empuje neto es de 1 centímetro por minuto. Esto quiere decir que se necesitarían 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula iliocecal antes del ciego. Las ondas comienzan después de una comida, esta causada por el estímulo de la distensión más el reflejo gastroentérico. Algunas de las hormonas que influyen en esto es la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Las inhibitorias son la secretina y el glucagón. Las ondas peristálticas y los movimientos de segmentación son muy parecidos. Son para empujar el quimo hasta la válvula iliocecal, pero a veces esto no es suficiente para que la atraviesen, y es hasta que se ingiere otra comida que sucede el reflejo gastroilial, que intensifica el peristaltismo del ilio y hace que el quimo pase la válvula y llegue al ciego. La comedida peristáltica sucede cuando hay un proceso irritativo muy grande, que resulta en un aumento de la peristalsis. Puede ser como en una diarrea infecciosa, causada por la estimulación nerviosa autónoma y mentérica, que trata de procesar lo más rápido posible el contenido irritante. La principal función de la válvula iliocecal es evitar el reflujo del colon hacia el intestino delgado. Las valvas protruyen hacia la luz del ciego. De esta manera se cierran cuando el contenido trata de atravesarlas por un exceso de presión. La válvula puede resistir presiones de hasta 50 a 60 centímetros de agua. Aparte de la válvula, está el esfínter en la última parte del intestino delgado, que normalmente está ligeramente contraído, excepto inmediatamente después de una comida, ya que después de la comida se intensifican las contracciones del yeyuno y se permite el vaciamiento del intestino delgado hacia el ciego. Cada día llegan al ciego aproximadamente de 1500 a 2000 mililitros de quimo. Cuando el ciego se distiende, se contrae más el esfínter iliocecal y el peristaltismo ileal se inhibe. Esto retrasa el paso. Aparte, cualquier irritante en el ciego retrasará el vaciamiento. Todo esto es mediado por el plexo mientérico y el autónomo. Las principales funciones del colon son la absorción de agua y electrolitos y el almacenamiento de materia fecal. Los movimientos del colon son perezosos, sin embargo también se dividen en propulsión y mezcla. En la mezcla también encontramos movimientos de segmentación, que son llamados austras. Se contraen alrededor de 2.5 centímetros y casi reducen la luz del colon hasta obstruirla por completo. También el colon tiene 3 bandas longitudinales, llamadas tenias cólicas, que se contraen. Entonces la combinación de las circulares con las longitudinales forma protusiones a modo de sacos llamadas austras. Cada austra alcanza su máxima intensidad en 30 segundos y desaparece en los siguientes 60 segundos. El contenido fecal se va ordeñando y empujando, como si se revolviera tierra con una pala.
Esto permite que mientras se revuelva también se absorba y al final queden 80 a 200 mililitros de heces para su evacuación. Las contracciones australes necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula ileocecal hasta el colon, mientras se adquiere la calidad fecal y se convierte en un fango semisólido. La propulsión depende de los movimientos de masa, que ocurren entre 1 y 3 veces al día, sobre todo durante los 15 minutos que siguen la primera hora después del desayuno. Un movimiento de masa consiste primero en la aparición de un anillo de constricción en respuesta a la distensión, generalmente en el colon transverso. Segundo, inmediatamente los 20 centímetros distales al anillo pierden sus austras y se contraen como una unidad, empujando ese segmento en masa a la siguiente porción. Se contrae durante 30 segundos y se relaja en 2 a 3 minutos. La serie completa de movimientos de masa suele durar de 10 a 30 minutos. Cuando la masa de heces llega al recto, aparece el deseo de defecar. La iniciación de los movimientos de masa por los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos son favorecidos por la aparición de los movimientos de masa después de las comidas. Normalmente en el recto no hay heces, y hay una resistencia débil por el esfínter entre el sigma y unos 20 centímetros antes del ano, y por el ángulo que aporta una resistencia adicional. Cuando un movimiento de masa forza a penetrar en el recto a las heces, surge el deseo de la defecación. El goteo continuo de la materia fecal en el ano se evita por la contracción tónica del esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular, y el esfínter anal externo, compuesto por músculo voluntario estriado. Este esfínter externo está inervado por el nervio pudendo, que es parte del sistema nervioso somático y se encuentra bajo el control voluntario consciente, o al menos subconsciente, que se mantiene habitualmente cerrado. Es de regla que la defecación se inicia gracias a los reflejos de la defecación. Uno de ellos es el intrínseco por el sistema nervioso entérico de la pared. Pasa de la siguiente manera. Las heces entran al recto y la pared distendida emite señales para el plexo mientérico e inicia ondas peristálticas en el colon descendente, el sigma, y el recto que impulsan las heces hacia el ano. Cuando las heces se acercan al esfínter anal interno, se relaja por las señales inhibidoras del sistema nervioso entérico y se relaja de forma consciente y voluntaria el externo. Así se lleva a cabo la defecación. Cuando pasa todo esto y no estás dispuesto a defecar, detienes las heces con el esfínter externo. Pero aún así, el impulso mientérico no es suficiente, se tiene que combinar con el parasimpático para la defecación. Se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, luego se van señales hacia la médula, luego regresan al colon descendente, sigma y recto a través de los nervios pélvicos, y con esto se aumenta mucho la intensidad de las ondas y la relajación del esfínter anal interno. Las señales que entran a la médula inician otros efectos como inspiración profunda, cierre de la glotis y contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo y empujar hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Cuando alguien quiere defecar en el momento, puede excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo al tiempo que contrae los músculos abdominales. Esto hace que aumente la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplace al recto. Los reflejos que se inician de esta manera no son tan potentes como los naturales, y es por esto que las personas que inhiben mucho los reflejos naturales son más propensas a un estreñimiento grave. En los neonatos y en algunas personas con alteraciones en la médula, se provoca el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes. Además de los mencionados, hay reflejos peritoneo-intestinales que se deben a la irritación del peritoneo que causa parálisis intestinal en pacientes con peritonitis, el reflejo nefrointestinal y el vésico-intestinal, que inhiben la actividad intestinal en caso de que haya irritación renal o vesicular. Y así es como terminamos.